Tanto el amor como el odio son sentimientos muy primitivos, muy básicos en la constitución del psiquismo y por esa misma razón pueden ser altamente contaminados por diferentes circunstancias por las que transcurre la vida de una persona y que no siempre provienen de la pareja de turno. Pero en esta oportunidad me voy a referir a algunas de las formas en que este sentimiento suele desplegarse en la vida. Hablaba el otro día con un amigo que se quejaba de las furias asesinas que a veces percibía contra él sin venir a cuento, en cartas de lectores, en tweets o en comentarios en su Facebook. Le acongojaba profundamente que su mero nombre despertara en algunos un odio africano, ¿no? Bueno, de africano viene porque los cartagineses le tenían a Roma cierta aversión, ¿verdad? Cuando él particularmente pues no consideraba haber hecho nada para merecer semejante aversión. Pero no hace falta merecerlo. Le dije que de hecho cuanto más hablasen de él, aunque fuese bien, más importante resultaría lo que traía entre manos y lo que le hacía también acreedor de un mayor calibre humano, ¿no? A mí también me ocurre, como a todas las personas mínimamente públicas, uno tan solo simboliza aquello que la gente proyecta sobre nosotros. Y no cabe lamentarse, porque si bien hay personas que detestan a otras de forma arbitraria y gratuita, también hay muchas otras que aman con la misma arbitrariedad y muy por encima de los propios merecimientos, o sea que vaya una cosa por la otra. Eso sí, cuando nos quieren, nunca nos quejamos, ¿no? Esta pequeña anécdota me dejó pensando en lo difícil que siempre resulta manejar el amor y el odio. Si los humanos proyectamos esas pasiones y esas fobias en los personajes públicos, yo creo que se hace con frecuencia, pues es porque necesitamos dar salida a ese hervidero de emociones confusas que oscurecen nuestras relaciones con los demás. No hay que olvidar que somos animales sociales y para vivir una vida que merezca la pena de llamarse vida, tenemos que compartirla con nosotros. Necesitamos a los demás. Y esa necesidad esencial nos debilita y fortalece al mismo tiempo. Les queremos, les odiamos, a veces hasta les queremos y les odiamos al mismo tiempo. Nos medimos con los otros, nos sentimos más grandes que ellos, nos sentimos más pequeños. Daríamos la vida por ellos o los mataríamos, ¿verdad? Compartir la existencia es un tremendo lío y nuestras contradicciones emocionales no parecen haber mejorado mucho desde la época de las cavernas. Atravesamos tiempos de dolor y el sufrimiento, cuando es extremo, pues puede romper a uno verdaderamente. Yo diría que hay dos maneras extremas de relacionarse con el mundo. Por un lado están aquellos que siempre se sienten en deuda con los demás y culpables de todo. Por el otro, las personas que creen que el universo entero está en deuda con ellas y que son merecedoras de muchísimo más, es decir, una especie de demanda insaciable. Ambas posiciones son profundamente patológicas y por fortuna creo que la mayoría de los seres humanos pues, se mueven en algún lugar intermedio entre los dos polos. Como es lógico, la tremenda crisis que estamos viviendo también tiene un fuerte impacto emocional en el terreno de las relaciones con los demás. Quiero decir que nuestras tendencias naturales se exacerban, por ejemplo, ¿verdad? La persona de tipo más bien culposo que sigue manteniendo su empleo mientras todos sus amigos se quedan en paro, por ejemplo, o mientras la mitad de su oficina pues es despedida, ¿no? Puede caer en un remolino de remordimiento verdaderamente angustioso, como si él o ella fuesen pues, los causantes de tanto destrozo. Y lo peor es que este tipo de culpabilidad enfermiza no sirve para nada, solo desasosiega y paraliza. Por el contrario, la gente con tendencia al narcisismo puede ver alimentado su egocentrismo cuando padece reveses o injusticias, ¿verdad? Estamos atravesando tiempos de enorme dolor social y el sufrimiento cuando es extremo puede romper a uno. Si pierdes el trabajo, si pierdes tu casa, si no tienes para comer o abrigar a tus hijos, hace falta mucho temple verdaderamente
para no desquiciarse. Y si además siempre has tenido cierta tendencia a creer que el mundo te debe todo, pues entonces ya te imaginarás, puedes entrar en un paroxismo de violencia, de frustración y de furia aún más destructivo. Es que hay demasiados seres humanos que no pueden controlar lo que les pasa en la vida, son juguetes del destino, pero sí pueden decidir cómo responder a aquello que les pasa. No les afecta lo que les sucede, sino lo que se les dice acerca de lo que les sucede. Eso es lo que decía Epicteto en una ocasión, ¿verdad? A mí me parece que creer que el universo entero está en deuda contigo, pues es un grave error, porque te sume en la mayor pobreza, ¿verdad? Te impide hacer una narración más positiva de tu vida y apoyarte a los demás. Te impide querer y ser querido. De hecho, hay ricos riquísimos que son así de pobres mentalmente y que siguen creyendo que aún no les han dado todo lo que merecen. En cuanto a la culpa idiota y paralizante, pues hay que convertirla en responsabilidad. Si tienes más, procura también compartir más. En fin, las emociones son así. Un ámbito turbio y turbador y perturbador. No dejéis que la crisis os haga daño también en eso, que dificulte aún más vuestras relaciones con el prójimo. A primera vista, tanto el amor como el odio son dos sentimientos fundamentales que hasta pudieran ser llamados complementarios. En el caso de las parejas, habría que decir que cada pareja pues tendría que lidiar con esos dos sentimientos tan básicos, aparte de otros, ¿verdad? Y encontrar los modos y tiempos para poder vehiculizarlos de alguna manera. Hay dispositivos culturalmente simbólicos que prescriben y que prohíben las maneras de expresión de dichos sentimientos. En ese sentido les da un marco de contención y el odio, por ejemplo, pues puede llegar a quedar despojado de su contenido destructivo. No es lo mismo cortar una comunicación telefónica en una discusión que golpear al otro o insultarlo. Por eso en las clínicas de parejas se comprueba constantemente la aparición del odio hacia el otro, que puede provenir de diferentes circunstancias, de celos, despechos, desaprobaciones reiteradas, ataque a la autoestima del partener, sentimientos de sentirse dominado, controlado por el otro, etcétera, etcétera. Pero uno de los tantos males del amor romántico que prevalece aún en gran parte del mundo, pues es hacer creer a las parejas que se puede convivir en un constante o casi permanente clima de armonía, donde fluya la corriente amorosa de manera ininterrumpida, creando de esa manera una expectativa falsa que luego se traduce en frustración y malestar al no poder cumplir con ese ideal. Lo corriente es que se llega a sentir no solo odio, sino también dolor. El odio tal vez está más cerca del deseo que el amor, porque cuando se desea y el objeto de deseo se rehúsa, sobreviene el odio. Pero también la distancia que genera el odio con el objeto amado favorece la emergencia del deseo. Parece paradójico, pero es necesario muchas veces que se produzca ese intervalo. Del desencuentro al encuentro hay un resurgimiento del deseo. Por eso muchas parejas incrementan más su deseo en la reconciliación de una pelea cotidiana y otras usan la pelea como mecanismo constante para luego producir buenos encuentros sexuales. Decía en una ocasión Friedrich Nietzsche que el odio es el caudillo del cambio, mientras que el amor es el patrono de la estabilidad. Del odio al amor hay un paso, del amor al odio un instante. Así que el amor y el odio no son ciegos, sino que están cegados por el fuego que llevan dentro. No se odian mientras se menosprecia, y no se odian más que al igual o al superior. El hombre que ha perdido la aptitud de borrar sus odios, pues está irreparablemente viejo, decía José Ingenieros en una ocasión. Para el psicoanálisis, el odio es una pasión del sujeto que busca la destrucción de su objeto. Pero hay una diferencia fundamental entre el odio como desvelamiento del saber y el odio como rechazo del ser.
El primero puede dar lugar a la lucidez que hace progresar el saber, mientras que el segundo apunta ciegamente a la destrucción del otro. Lacan hablaba en una ocasión de las tres pasiones del ser: amor, odio e ignorancia. Y para Sigmund Freud, el odio es un hecho clínico fundamental. De él esboza el origen psíquico y las consecuencias sociales. Junto al amor, él las llama las fuerzas maestras desplegadas por el yo en su lucha con el mundo externo a fin de afirmarse, conservarse y sobrevivir. El sujeto odia, detesta y persigue con la intención de destruir a todos los objetos que son para él una fuente de displacer, inclusive las figuras familiares más cercanas, como el padre o la madre, los hermanos, los tíos, ¿verdad? La relación con el mundo exterior extraño que aporta excitaciones está marcada entonces por este odio primordial. Forman parte de esa exterioridad extraña todos los objetos sexuales cuya presencia o ausencia el sujeto al principio no domina. La obligación convencional de amar al prójimo provoca entonces la represión de los pensamientos de odio y a menudo suele reaparecer disfrazado en los sueños como la muerte de sus seres queridos. Pero no nos olvidemos que para Freud el odio, por ejemplo, el odio al padre, está en el origen de la ley simbólica de la interdicción, es decir, del lazo social. Freud insiste también en la tendencia natural del hombre a la maldad, la agresión, la crueldad y hasta la destrucción que viene del odio primordial y tiene incidencias sociales desastrosas. Porque el ser humano en realidad satisface su aspiración al goce a expensas de su prójimo, eludiendo las interdicciones. Explota sin resarcir, utiliza sexualmente, se apropia de los bienes, humilla, martiriza y mata. Como debe renunciar a satisfacer plenamente esta agresividad en la sociedad, pues se encuentra una especie de exutorio en los conflictos tribales o nacionalistas. También destaca Lacan sobre todo la dimensión imaginaria del odio según dos registros distintos: el odio celoso y el odio del ser. El hermano, la hermana y más en general toda persona rival son objeto del odio celoso. En el paranoico permanece este odio de la imagen del otro sin acceder al deseo. En el doble, el perseguidor, que conviene eliminar, también todos de alguna manera pues, atravesamos alguna vez en nuestra vida momentos en donde deberíamos eliminar a nuestro competidor. En su otra vertiente, el odio tiene un lazo profundo con el deseo de saber. Para Freud, nuestro placer y nuestro displacer dependen, en efecto, del conocimiento que tenemos de algo real, tanto más odiado cuanto que sea más desconocido. Lo real es entonces sobreestimado por la amenaza que representa. El odio participa así de la inventiva del deseo de saber. Y puede ser también, como no, un sentimiento lúcido. Es una emoción causada por todo aquello que incita al espíritu a separarse de lo que puede resultar perjudicial. Decía Descartes en una ocasión que todas las pasiones pueden ser provocadas en nosotros sin que nos percatemos en absoluto de si el objeto que las causa es bueno o es malo. Pero cuando una cosa nos parece buena con respecto a nosotros, es decir, conveniente para nosotros, eso nos hace tener amor por ella. Cuando nos parece mala o perjudicial, eso nos excita al odio. Algo parecido decía Baruch y Spinoza en su momento. Y además podría afirmarse que habría dos clases de odio, una especie referida a las cosas malas y otra a las feas. Esta última puede llamarse horror o aversión. El primer dolor despierta el primer odio, así como el niño ama a quienes les deparan placer y odia a quienes tratan de impedírselo.
La sustracción de placer se transforma entonces en dolor y en odio. Y si bien a primera vista el amor constituye la fuerza central de la existencia, el odio es en realidad el motor de todo acaecer. Se dice que no hay amor sin odio. La frase es más fácil de entender que la contraria, que no hay odio sin amor, ¿no? La ambivalencia ha sido otra vertiente de acceso a la comprensión de este sentimiento. La mudanza de la pulsión, en su contrario, se da en la transposición del amor en odio, que con frecuencia se presentan dirigidos al mismo objeto en forma simultánea. Este concepto fue elaborado en su momento por Bleuler y retomado luego por Abraham y Freud. Y Bleuler consideró la ambivalencia en tres terrenos distintos. Volitivo, por ejemplo, el individuo quiere al mismo tiempo comer y no comer. Intelectual, en la que el individuo enuncia simultáneamente una proposición y su contraria. Y afectivo, ama y odia en un mismo movimiento a la misma persona. Considera la ambivalencia como uno de los síntomas cardinales de la esquizofrenia, pero reconoce la existencia de una ambivalencia normal. Y decía él, Bleuler, que el sujeto normal siente dos almas en su pecho, teme un acontecimiento y lo anhela al mismo tiempo. Se podría decir también que es un conflicto motivacional que se produce cuando el sujeto pues, es simultáneamente atraído y repelido por la misma meta o deseo. Para Klein era la descripción de un fenómeno evolutivo del desarrollo que permitía al niño pues, comenzar a captar lo contradictorio y a estructurar los procesos de simbolización. Es un proceso de integración de lo bueno y lo malo en un solo objeto. Pero eso sí, la ambivalencia se descubre sobre todo en determinadas enfermedades, como son la psicosis, la neurosis obsesiva, etc., así como en ciertos estados, por ejemplo los de celos o de duelo, y caracteriza algunas fases de la evolución del líbido en las que coexisten amor y destrucción del objeto. Son las fases sádico-oral y sádico-ana. Pero el odio puede adquirir también un carácter erótico, garantizando la continuidad del vínculo amoroso. También hay odio en la ruptura amorosa desde el lugar donde estaba el goce, en eso que fue perdido. De ahí parte el odio. Un odio intenso luego de un amor intenso. Un amor al cual se le deniega la satisfacción y se torna en odio. De esto no se salva ni el más grande amor. Aquí Freud también observaba el sentimiento de culpa, la expresión de un conflicto, de una lucha entre eros y la pulsión de destrucción. Sin embargo, Lacan habló del amor y el odio como de la ignorancia, diciendo que se trataba de las pasiones del ser. Lo que quiere decir que son afectos de la falta de ser. Ha desarrollado la idea de que el amor, el odio y la ignorancia surgen, es decir, son afectos generados por la falta de ser que el sujeto percibe en sí mismo. Pero en cualquier caso, el amor es una relación al otro, no como simple lugar de lenguaje, pero el otro marcado con una falta también. Es decir, que el amor se instaura en una relación de una falta a otra falta. La falta de ser del sujeto y la falta de ser del otro. El sujeto se establece entonces por esa carencia. El deseo vaga entre los objetos, sin alcanzar un objeto último que lo colme. Ser sujeto supone, por lo tanto, vivir en una falta constante, en una llancia, es decir, una brecha, una abertura, una grieta, ¿verdad? En cuanto al odio, no hay que pensarlo como si fuese la contraparte del amor. Hay un odio que va junto con el amor. Sería el odio enamoramiento o el odio enamoración. Es decir, es una mezcla de amor-odio. En cuanto el amor decepciona, desilusiona, ¿verdad? Pero Lacan siempre ha sostenido que el odio verdadero no es el revés del amor. Él señala que el verdadero amor desemboca en el odio. Eso no dice que el odio pues sea la otra cara del amor.
lo que dice es que el odio es el sucesor del amor. No es lo mismo. Si la relación de sujeto a sujeto mueve al amor, la relación de ser a ser conduce al odio porque se dirige al goce. Su goce, el del otro, nos excluye, nos deja fuera. Cuando entra en escena el goce de cada uno, se rompe pues toda ilusión de compañía, y además el odio es un sentimiento más estable y radical que el amor, porque no depende de un discurso que lo sostenga. Por esa razón, Lacan creó el neologismo del que os hablé antes, odio y enamoramiento, para indicar ese punto crucial de reversibilidad del amor en odio, que transforma al partener en algo insoportable. Todo aquello que en algún momento anterior nos fascinaba de la otra persona puede tornarse en insufrible y odiado. Ocurre a veces que odiamos a aquel que amamos cuando se nos ha convertido en algo necesario, y ese sentimiento de dependencia vital nos lleva inevitablemente hacia el odio. En las religiones también podemos apreciar esa mezcla entre el odio y el amor, a pesar de que declamen como valor supremo al amor, la crueldad y la intolerancia. Está siempre lista a aparecer frente a aquellos que no comparten esa creencia, en forma de fe que aglutina. Además, la historia tiene infinitos ejemplos de odio y muerte en nombre de la defensa religiosa e implantación de un credo, ¿no? Pero también sería injusto cerrar esta locución sin referirme al binomio amor y misoginia que prevalece en todas las culturas patriarcales y ha ocasionado la opresión de la mujer y a veces hasta la muerte de ellas, de esas mismas que alguna vez vieron en su victimario al amor de su vida. Millones de mujeres maltratadas por posesión y expropiación, por amor o por celos, torturadas y sometidas a violencia sexual, física, psicológica, económica o patrimonial en su casa, o en la calle, o en su comunidad, o en torno a su escuela, su trabajo. Pero por eso muchos investigadores comparan el odio al otro sexo con el odio racista, el que no tolera la diferencia, al inmigrante, al extranjero, y quizás en la pareja humana la extrañeza del goce del otro en su diferencia radical sea la puerta que abra la instalación del odio por el otro. Las relaciones de amor entre seres humanos son algo comúnmente ansiado y buscado tanto por hombres como por mujeres. Me refiero a las relaciones íntimas que se establecen entre dos personas y de las cuales emana un compromiso de afecto espontáneo y sincero también. Esto genera un fuerte vínculo que une a ambos y la intensidad de este vínculo, indudablemente, es mucho mayor que la que surge de otras uniones con otras personas no elegidas como compañeras o compañeros. En un principio esto es algo universal, natural, esto es satisfactorio. Sin embargo, nos encontramos a menudo con que transcurrido algún tiempo, muchas parejas comienzan a presentar cierto grado de aburrimiento, de insatisfacción o sufrimiento, y entonces nos preocupamos y nos preguntamos el por qué. Algunas parejas incluso sienten esto casi desde el inicio de la relación, y a pesar de los episodios de daño mutuo, discusiones y resentimiento, continúan juntos, como si el vínculo que los une pues fuese verdaderamente inquebrantable. Es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de relación tóxica o adictiva, y que tiene un fundamento psicológico que subyace a todo esto que acabo de mencionar. Porque hay muchas personas que pueden buscar diversos tipos de placer físico o gratificación psicológica, por cuanto suponen que encontrarán así la felicidad, o lo que es lo mismo, se liberarán de la emoción del miedo o el sentimiento de carencia que tan arraigado llevan en su interior la mayoría de los seres humanos. Por ello, buscar emociones que amplifiquen sus placeres más físicos o ensalcen de alguna manera su ego o su concepto de valía, pues es algo sumamente atrayente que les mueve y además proporciona la sensación de mantenerles vivos. A veces la unión a una pareja pues opera bajo estos mecanismos tan sutiles y buscan la plenitud, la felicidad y el alivio del dolor en esta fórmula. Pero claro, la preocupación comienza cuando, pasado un tiempo, la relación produce tanto placer como dolor,
O va aún más allá cuando se pierde el equilibrio entre lo positivo y lo negativo y los ciclos destructivos de discusiones, inseguridades, celos, desacuerdos e incomunicación ocurren con mayor frecuencia e intensidad. De manera que, ¿qué os puedo decir? Si en vuestra relación o relaciones lo que experimentáis es tanto un sentimiento de amor como su opuesto, un sentimiento de odio, entonces es bastante probable que os halléis en una relación adictiva más que verdaderamente de amor. Es fácil que lo experimentado sea un apego adictivo hacia vuestro compañero o compañera. No es sencillo de entender desde un punto de vista emocional que se pueda amar a la pareja un instante y atacarla al siguiente. Y aunque parezca que este tipo de relaciones justifican con creces el desconcierto, el descontento y la infelicidad que se experimenta, no son su causa. Lo que hacen pues es básicamente sacar a la superficie el sufrimiento interno que ya estaba ahí. Así operan también las adicciones que empiezan con dolor y terminan con dolor. La adicción a la droga, por ejemplo, sabemos que funciona de una manera que mucha gente conoce. Cuando esta está disponible uno se encuentra bien, pero cuando esta no se halla disponible, o el simple pensamiento de que no puede estarlo sirve para irritar al adicto y enfurecerlo. Así sucede cuando la persona amada se percibe como no enteramente disponible. Aparecen los celos, las culpas, las acusaciones, se recurre al chantaje emocional, la posesividad. Muy en resumen, al final es el miedo a la pérdida. No hay confianza en esos momentos, no existe el amor. Asimismo, en las relaciones disfuncionales, o mejor dicho, en las relaciones que ya son escenario de mayor sufrimiento que satisfacción, siempre resulta más fácil reconocer en el otro el aspecto negativo de la relación y atribuírselo a él más que a uno mismo. Siempre será el compañero o compañera la que manifieste posesividad, o celos, o control, o retraimiento, qué sé yo, exigencias emocionales, resentimiento no manifestado, inestabilidad, necesidad de tener razón, tendencia a criticar, a juzgar, a culpar, a discutir, rabia y venganza por el daño sufrido, etc. ¿verdad? No seremos tan capaces, sin embargo, de reconocer los efectos de nuestras acciones y reacciones, tampoco de juzgarlos. En este tipo de relaciones es conveniente señalar que ambos miembros de la pareja sufren y que en ocasiones no son del todo conscientes del dolor que se causan a sí mismo y al otro. Como ya os he dicho, son vínculos difíciles de romper y a veces esto solo sucede cuando la espiral de sufrimiento ha alcanzado tal umbral que aparecen ya síntomas de enfermedades físicas y psicológicas. Freud también decía que el amor era un estado de enajenación mental en el que las emociones dictaban nuestra conducta. Una definición que serviría también para explicar el efecto de las más profundas aversiones, de modo que bien pudiera decirse que la pasión y el odio son dos hijos nacidos de la misma madre, separados al nacer pero vinculados por la sangre, ¿no? Próximos los dos, fronterizos, para quienes se entregan a sus sentimientos, sin perspectiva ni medida. Y en este punto tal vez convenga hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuántos divorcios son el comienzo de una respetuosa amistad? ¿Con qué frecuencia las relaciones que se han vivido con intensidad visceral convierten sus recuerdos en afectos? Mirad a vuestro alrededor e intentad responder. O podéis recurrir a testimonios realizados con publicidad y alevosía, que demuestran que el tránsito entre los extremos es tan habitual como explosivo. Algunas separaciones tan solo son el punto y aparte de una relación que en el fondo se pretende continuar desde él. Se genera un círculo vicioso porque no pueden romper la conexión psicológica que crearon, aunque hayan rehecho su vida con otras personas. Porque sí, se odian, pero a través de ese odio siguen unidos, polos opuestos y a la vez tan cercanos. Una contradicción muy humana, para la que la ciencia busca motivos de tipo biológico.
Hay una investigación muy curiosa realizada en el 2008 por un equipo de neurobiólogos encabezado por el doctor Semyeseki de la University College de Londres, que demostró que se activan las mismas regiones cerebrales cuando se ama que cuando se aborrece. Sin embargo, las emociones negativas se generan en una zona de la corteza frontal que facilita la planificación de conductas agresivas, es decir, que cuanto más permitamos que el odio nos domine, más inclinados estaremos a buscar el alivio de la venganza. Hay otro estudio también del 2017 que llevó a cabo la catedrática de psicología Margaret Clark de la Universidad de Yale en Estados Unidos, que analizó las consecuencias de dichas relaciones fracasadas, cientos de ellas, para concluir que la capacidad para superar de manera saludable el desamor tiene que ver con la autoestima. Cuanto mejor opinión se tiene de uno mismo, más sanos son los vínculos con los demás, reduciéndose el riesgo de conflicto. Sin embargo, las personas con baja autoestima conservan compartimentos separados de información positiva y negativa sobre su pareja. Por tanto, pueden idealizarla o despreciarla con la misma facilidad, porque son incapaces de asumir los defectos y debilidades del otro. Y existen también otros motivos posibles que nos hacen incapaces de modular nuestras emociones. Patologías que tienen que ver con la dependencia y con rasgos límites de la personalidad, siempre caracterizados por estados de ánimo extremos o con la intolerancia y la frustración. Pero nuestra naturaleza no puede ser la justificación para hacer del cariño un valle de lágrimas. Del amor al odio no hay un pequeño paso, hay una gran decisión de por medio. La decisión de odiar. Del amor al odio hay una línea muy delgada de la que no siempre somos conscientes. De hecho, a todos nos sorprende cuando observamos esas parejas que se amaban apasionadamente y de pronto no se pueden ver ni en pintura. No hablamos de aquellos que sufren en distanciamiento, sino de esos hombres y mujeres que después de haber compartido una tórrida relación se convierten en los peores enemigos. A veces una situación de esa naturaleza no se da hasta después de muchos años de convivencia. Es el resultado de un vínculo desgastado, donde lejos de dejarlo ir en su momento, lo seguimos manteniendo hasta que aparece el reverso más extremo. En otras ocasiones la transformación se produce súbitamente. Ayer se amaban y hoy se odian. Es entonces cuando cabe preguntarse, ¿será verdad aquello de que del amor al odio no hay más que un paso? Son situaciones muy comunes, dinámicas, relacionales, que responden a un patrón emocional y neurológico muy concreto que vale la pena conocer. Odiamos a alguien cuando realmente queremos amarle, pero que no podemos amar. Tal vez él mismo no lo permite, no sé. El odio es una forma disfrazada de amor, de alguna manera. Y es que no hay ninguna forma de amor que no encierre una pizca de odio. Odiamos un poco al otro porque a veces no está cuando lo necesitamos o cuando, qué sé yo, no agradeció como queríamos algún esfuerzo que hicimos para él o para ella. También sentimos el rumor del odio cuando no nos comprenden suficientemente o cuando no son capaces de decirnos las palabras que queríamos escuchar. Son pequeños odios que usualmente no trascienden, se desvanecen tan rápidamente como aparecieron y apenas si dejan alguna huella. Solo en las personalidades más sensibles podemos lidiar con ellos sin mantener el efecto intacto. Sin embargo, hay situaciones en las que no se presenta un desenlace tan feliz. A veces uno de esos pequeños episodios de desencuentro pues se convierte en la semilla de una gran selva de odio, o son la gota que hace rebosar la copa de un veneno que ya se venía acumulando. Así, y por llamarlo de alguna manera, el amor y el odio pues no son precisamente mundos opuestos, ¿no?
Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Así como todo amor lleva implícito algún gramo de odio, todo odio tiene en sus entrañas un componente de amor. Pasar del amor al odio tiene implicaciones. La primera es evidenciar el carácter primitivo y poco evolucionado de la persona que odia. La segunda, el descrédito que supone haber estado asumiendo y afirmando a largo tiempo que la persona a quien se odia era la mejor, la más amorosa, la más sabia, para de repente hacer ver lo contrario, lo cual significa una veleidad, una inestabilidad o debilidad de carácter. La tercera, una caída en picado de su condición moral, especialmente de aquellos que se consideran elevados o altamente espirituales, al convertirse de repente en belicosos títeres de sus propias inseguridades, sobre todo cuando pasan al terreno más denso del insulto, la calumnia, el falso testimonio, la injuria, la tergiversación. En realidad, el mejor pensamiento posible pudiera ser: yo no tengo tiempo para odios, prefiero amar a quien me quiere. Quien invierte gran parte de su tiempo alimentando odios hacia quienes le odian, se olvida de lo más importante, de amar a aquellos que le quieren de verdad.